Enric, Bloc Nacionalista Valencià. En primer lloc, com he alçat una certa suspicàcia, s'ha molestat, retire el joc de paraules maldestre que havia fet en Barón i Hembra. Simplement estava intentant dir que era tota la societat que ho feia. He usat el cognom del senyor Barón, sé que un va amb B i l'altre no, amb alta i B baixa, però simplement ho retire per a que no hi hagi d'allò. Soc molt respectuós en estos temes. En el mes de maig, històricament, sempre han anat millor l'atur, sempre, històricament. Dic perquè ens n'alegrem tots este matí quan sentíem les notícies, suposa, però ja veurem si és allò que en diuen un brote verde o és una altra cosa. Mira, nosaltres apostem per polítiques actives en el mercat de treball. Jo crec que això és importantíssim, una directiva europea, i en aquest sentit compartís amb la senyora López la necessitat d'anar a l'alça en drets socials per als treballadors. Jo crec que, en fi, ningú se deu plantejar, m'imagine, des de cap costat del Rin, anar a acords a la baixa. Per tant, de què estem parlant? De llocs de treball estables, estem parlant d'ajudes o de subsidis importants quan una persona està en l'atur, desgraciadament, i estem parlant d'ajudes a les empreses per a crear ocupació, i això vol dir, potser, reduccions en quotes de la seguretat social quan els llocs de treball són de veritat i són estables, etc. Pensem que l'IVA, que és un impost europeu, ha de reduir-se en temes de salut, cultural, sociosanitaris, i en alguns aspectes en els que pensem que se podria fer un esforç, perquè són bàsics en una societat que vol progressar i que vol compensar-se. El 3% dels pressupost comunitaris ens agradaria en una agenda, evidentment no per a l'any que ve, perquè sabem d'on partim, que vagi a recerca i innovació, del que estament parlant, perquè és una inversió fonamental. És el que estàvem dient abans, si tenim generacions de gent ben preparada i serem molt més fàcilment de la crisi. Ara, a mi em preocupava, l'altre dia deia el senyor Perello, zapaterizar Europa. Si zapaterizar Europa és tornar a donar 80 milions d'euros de deute històric a Andalusia, que ha estat incapaç en tots aquests anys de crear xarxa industrial per a crear una economia productiva, i segueix estant, desgraciadament, vivint en una part important de la subvenció, per favor, a mi que no me zapateriza ningú. Entrem directament, ja si els sembla, al debat d'este bloc. José Manuel, ya directamente. Vamos a ver, yo creo que es un debate muy importante. El mantenimiento del modelo social europeo es algo que compartimos todos. El problema es cuál es la fórmula. Entonces la fórmula, hablando por ejemplo solo de pensiones, nos encontramos de aquí a 2025. Todas las previsiones dicen que en la Unión Europea va a disminuir la población en edad de trabajar porque está disminuyendo la natalidad. Eso quiere decir que va a haber menos trabajadores, por lo tanto menos gente poniendo el dinero en la hucha, en las cotizaciones de la seguridad social. Va a haber más pensionistas y van a vivir más tiempo porque la expectativa de vida aumenta. Entonces el problema es cómo mantenemos el Estado social en estas condiciones, que son condiciones que vienen dadas. Y aquí no hay más, habría tres soluciones. Una, aumentar las cotizaciones, aumentarían los costes laborales y aumentaría la deslocalización, peor el remedio que una enfermedad. Disminuir las prestaciones, éticamente intolerable, o cambiar el modelo, que trabaje más gente, que sea más productiva, y que la financiación del modelo social no se haga solo con cotizaciones sociales, que es un impuesto al empleo, y un impuesto que grava solo los productos españoles, sino que se haga por un impuesto, como el valor añadido, que no penaliza el empleo, no penaliza la contratación y grava tanto los productos importados como los bienes hechos ahí. Pero hay que cambiar la filosofía, es decir, esto sigue así, y el negarse a admitir que hay una crisis en el tema de pensiones, lo dijo Solbes en el 94, volvió a repetir Solbes ahora, lo ha dicho Taiguas, lo ha dicho Fernández Ordóñez. ¿Por qué? Porque esto es un ejemplo muy bonito, es del Principito, es como una boa. Es decir, el elefante va moviéndose hacia la cola, que es la gran masa de población. A medida que hay menos cotizantes, repito, y más pensionistas que viven más tiempo, hay que buscar una solución. Pepa, la que vulguin, van entrant conforme vegem. Vale, pues bueno, en principi s'ha posat damunt de la taula un element fundamental que són les pensions, algo que li preocupa a molta gent i que moltes vegades s'utilitza i que atemoritza també. Jo no crec que n'hi hagi que parlar de pensions, d'una medida de solucions per a garantir les pensions per dins de 50 anys, que també serà important.
sinó que en este moment el que diu Zapatero i el que diu el Partit Socialista és que les pensions estaran garantitzades. Per tant, ahí no n'hi ha problema. No va haver una quiebra de la Seguretat Social perquè n'hi ha suficients fonts de diners. Evidentment, tu, José Manuel, has dit que consideraves que n'hi havia que augmentar la gent que estava treballant. Si són menys, perquè Europa té menys natalitat, encara que durem més anys, el temps de treball és el mateix, per tant, tindrem que integrar els immigrants. Tindrem que integrar els immigrants. Por supuesto. I això és una de les solucions. I això és una de les solucions. Per tant, ben que tu m'estàs dient que sí, però que en la pràctica se vincula d'alguna manera l'immigrant delinqüent, l'immigrant utilitzat, perquè també s'hi utilitzen moltíssims, l'immigrant persona estranya, sense acordar-se de que nosaltres vam ser immigrants, d'alguna manera això n'hi hauria que abolir-lo en la política diària i de conversació del Partit Popular. Esa es la única solución. El contrato de integración está en el programa nacional porque lo ha pedido Blasco. Medida 7ª del programa autonómico del programa nacional. Conozco bien al señor Blasco. Avante, Esther. Lo que no comprendo es por qué le está hablando al señor Margallo si ustedes votaron a favor de una medida, no es que no sea integradora, sino que es antisocial, como es la directiva de la vergüenza. Yo me alegro muchísimo de que ahora me hablen de integrar a los inmigrantes en momento de recesión, en que además cumplen un papel de generar riqueza muy válido, porque genera muchísima más plusvalía debido a que los derechos laborales no los tienen tan garantizados como los trabajadores locales, ¿no? Pues bien, y eso lo sabemos, y es una instrumentalización que está haciendo la patronal para competir a la baja con el resto de trabajadores y dividir así la clase trabajadora, y que la xenofobia reine por aquí, y entonces las políticas de derechas empiecen a ser muchísimo más populares. Eso lo sabemos y que ocurre en todas las crisis de todas las épocas. Y bueno, también quería comprobar cómo, donde es cierto, para que no me vuelvan a decir que he hecho la pinza, es cierto que donde ha crecido, ayer me lo dijeron, perdona Pepa, yo digo, no, me lo dijo un compañero tuyo del Partido Socialista, por eso, es cierto que ha crecido el paro en tres comunidades en donde gobierna el Partido Popular, y eso es normal porque la política especulativa y la política basada en el ladrillo económica, ha sido la que ha imperado, sobre todo aquí en el País Valencià, que es donde mejor lo conocemos. Entonces también me pregunto, si eso tú también lo estás denunciando, ¿por qué votasteis, por qué os abstuvisteis e intentasteis hacer aguas del informe Auken? Y seguro que me vas a decir que era porque no... Sí, bueno, yo lo de la directiva de la vergüenza es un apelativo que yo tomaría con mucho cuidado, porque la xenofobia se produce en cualquier verbalización, ¿entiendes lo que te quiero decir? La gente que nos está pudiendo ver y pudiendo analizar. Yo creo que había una cantidad de gente inmigrante de forma irregular, que es lo que considero que no debe de haber, se regularizaron, y a partir de ese momento se establecen las necesidades de personas extranjeras que pueden vivir en nuestro país y se pueden integrar con nosotros, porque lo que me parece vergonzoso sería hacer me tapo los ojos, no quiero ver que hay inmigrantes y que continúen viniendo, porque no podríamos darle las prestaciones sociales e integrarlos de manera razonable y razonada. Dices, si estáis de acuerdo con el tema de la directiva Bolkestein, pues mira, estamos de acuerdo, porque no hay que penalizar a España por el comportamiento de alguna, perdona, la directiva Auken por el comportamiento que se ha producido depredador en algunas zonas, porque nosotros también necesitamos ayuda, porque lo que hay que hacer es racionalizar, que és un elemento muy importante. Breument, és que estem fora de temps, Enric, breument i acabem. Acabem el bloc. En la primera part de la seva intervenció, el senyor Morera que era votat a favor també. Sí, segur. Vostè, clar, vota moltes vegades a mi. Per això li dic, perquè això sentiu criteri, i encara que vostè li paregui que la vida és en blanc i negre, és en color, i de vegades un està d'acord en una gent i de vegades en una altra. Són matisos, efectivament, però hi ha colors també, encara que jo sé que els hi molesta, que els agrada molt més la figura bicèfala del bipartidisme perfecte, que afortunadament jo crec que per al color de la democràcia encara no funciona.